Como ocurre cada inicio de año, vuelven las predicciones financieras. Que si qué hará el mercado, que si dónde invertir, que si cómo aprovechar la oportunidad. De repente parece que todo el mundo ha encontrado una bola de cristal. Analistas, medios, gurús de turno, todos tienen clarísimo qué va a ocurrir el día de mañana. El problema es que casi nunca pasa. En este vídeo quiero contarte por qué todas estas predicciones no son tan importantes como nos hacen creer, qué efecto real tienen en ti como ahorrador o inversor y sobre todo cómo se han ido equivocando una y otra vez. Y ahora, siendo sincero, dime, ¿cuándo fue la última vez que leíste una noticia económica y pensaste, uff, esto no pinta bien? Ahí empieza el problema. Titulares como, este año el mercado caerá un 20%, o el oro se va a disparar y va a superar a la bolsa. Otros como, se acerca una recesión histórica, y algunos como la mayor crisis de deuda jamás vista. El problema es que lo dicen con una seguridad increíble, como si el futuro estuviera ya escrito. Pero tú y yo sabemos una cosa, la realidad casi nunca ocurre como la predicen. Porque ¿cuántas veces has mirado atrás y has pensado, vaya, pues realmente no pasó nada de lo que decían, o peor aún, vendí, me salí del mercado porque me asusté y el mercado siguió subiendo? Y aquí viene lo realmente peligroso. No es que las predicciones fallen, porque fallan muchísimo, es lo que provocan en ti. Miedo, urgencia, sensación de que tienes que hacer algo ya. Y cuando mezclas dinero con emociones fuertes, el resultado suele ser siempre el mismo. Decisiones precipitadas y malos resultados. Por eso, invertir no va de adivinar el futuro, va de tener un plan, entender tu horizonte temporal y sobre todo saber qué puedes controlar. Incluso cuando el ruido mediático no deja de molestar. Porque el problema no es lo que dicen los titulares. El problema es lo que hacen contigo si no sabes cómo gestionarlo. Porque cuando dejas que el ruido marque tu camino, pasa algo muy concreto. Dejas de pensar realmente en lo importante, tu horizonte temporal y tus objetivos. Y sobre todo, tu tranquilidad financiera. Por eso hoy no voy a intentar adivinar el futuro. Bastante tenemos ya con el presente. Hoy quiero ayudarte a entender por qué las predicciones nos enganchan tanto y cómo puedes proteger tu dinero y tu cabeza de todo ese ruido constante. Si alguna vez has sentido que cuanta más información financiera consumes, más ansiedad tienes y menos claridad, este vídeo es para ti. La idea de fondo es muy sencilla y a la vez difícil de aceptar. Las predicciones financieras, especialmente a corto y medio plazo, no sirven de nada si tu objetivo es invertir a largo plazo. Y no es una opinión ni una corazonada, lo dice la historia. Una historia llena de ejemplos donde la mayoría de expertos con modelos complejísimos, gráficos infinitos y equipos enteros de analistas se equivocaron. Y se equivocaron por mucho. Porque el futuro no se puede domar, por mucho que lo intentemos. Pero cómo reaccionas tú, cómo tomas decisiones y la calma con la que gestionas tu dinero, eso sí depende de ti. En los próximos minutos quiero que desmontes esto conmigo paso a paso. Primero vas a entender por qué tú, como cualquier persona, te agarras a esas predicciones casi como si fueran un salvavidas. ¿Qué hay detrás a nivel emocional y por qué cuando entra el dinero en juego te vuelves especialmente vulnerable? Después bajaremos todo esto a tierra con datos, nada de opiniones ni titulares alarmistas. Vamos a mirar qué ha pasado de verdad en los mercados con datos reales, viendo cómo se han comportado los grandes índices a lo largo del tiempo. Y para terminar te explicaré qué es lo único que de verdad funciona para protegerte del ruido, tomar mejores decisiones y construir un patrimonio con calma, sin sobresaltos y con sentido común. Porque para entender por qué las predicciones son tan populares no hace falta mirar al mercado, hace falta mirarte a ti. La incertidumbre nos incomoda mucho. Tu cerebro y el mío está programado para buscar certezas, patrones y explicaciones, incluso cuando no existen. Durante miles de años, anticipar lo que iba a pasar era una cuestión de supervivencia. Pero hoy ya no te persigue un depredador y tu cerebro sigue funcionando exactamente igual. Solo que ahora el peligro se llama volatilidad, crisis, recesión, caída inminente del mercado. Básicamente el peligro hoy en día es perder dinero. Un dinero que te ha costado mucho tiempo y esfuerzo ganar. Por eso duele tanto y por eso lo ves como un peligro. Y es ahí donde empiezan muchos de los errores financieros más caros. El problema empieza cuando trasladas esa necesidad de certeza al mundo de las finanzas. Ahí aparece algo muy humano y muy peligroso para tu dinero: la ilusión de control. La ilusión de control es creer que tienes más influencia sobre lo que va a pasar de la que realmente tiene, incluso cuando los resultados son en gran parte aleatorios o están completamente fuera de tu alcance. En inversión esto se ve clarísimo. Piensas que si lees suficientes informes, si escuchas a los expertos adecuados o si analizas más gráficos que nadie, serás capaz de anticipar el próximo movimiento del mercado. Pero en el fondo no buscas acertar siempre. Lo que realmente buscas es algo mucho más sencillo: sentir que llevas el timón de tu dinero. Y aquí es donde las predicciones enganchan tanto, porque te ofrecen una sensación de seguridad, un mapa.
una promesa de orden en medio de todo este caos. El problema es que ese mapa la mayoría de las veces no te lleva a ningún sitio y en muchas otras te hace perderte todavía más. No porque no sepas leerlo, sino porque el mercado no sigue mapas. No se puede leer o predecir. Y aquí entra el juego el sesgo emocional que lo explica casi todo. El sesgo de confirmación. Aunque te guste pensar que decides de forma racional, la realidad es otra. Tu interés por las predicciones no nace tanto de la lógica como de algo muy humano. Buscar información que confirme lo que ya piensas. Si llevas dentro el miedo a que el mercado caiga, acabarás encontrando a los analistas que hablen de crashes, burbujas y crisis. Y curiosamente, esos serán los que te parecerán más sensatos. Si en cambio estás en un momento eufórico con tus inversiones, te sentirás mucho más cómodo escuchando a los gurús que prometen crecimientos espectaculares y rentabilidades casi mágicas. Porque al final no estás buscando entender, estás buscando que te den la razón. Y esto los medios y muchos expertos lo saben perfectamente. Un titular que diga el mercado seguirá su curso normal no le interesa a nadie. Pero uno que grite se acerca el colapso financiero, esta oportunidad te hará rico, genera muchos clics, visitas y al final dinero. El verdadero problema es que cuando consumes este tipo de predicciones, rara vez estás buscando la verdad, aunque pienses lo contrario. Lo que buscas es una voz externa que valide tu estado emocional del momento. Miedo o codicia, nada más. Son estos dos. Y cuando dejas que sean tus emociones las que decidan qué información escuchas, el riesgo para tu dinero ya no viene del mercado, viene de ti. Y aquí entra en juego otro sesgo emocional clave que alimenta la obsesión por las predicciones, la aversión a la pérdida. La economía conductual lo ha demostrado una y otra vez. Perder dinero duele aproximadamente el doble que la satisfacción de ganarlo. No tiene sentido, pero es así. Y aunque no te des cuenta, ese miedo condiciona muchas de tus decisiones. En este punto, las predicciones aparecen como una especie de anestesia emocional. Si alguien, importante, anuncia una caída del mercado, sientes alivio. Al menos estás avisado. Crees que podrás vender a tiempo y así evitar el dolor de ver cómo tu dinero baja. Y si la predicción es justo a la contraria, una gran subida, aparece otro miedo muy conocido, el FOMO, el miedo a quedarte fuera, a perdértelo, a perder la oportunidad. Y en estos casos compras no tanto por la convicción, sino para no sufrir viendo cómo otros ganan dinero mientras tú dudas. Ocurre exactamente lo mismo en la lotería. Si en tu trabajo hacen lotería de Navidad, la compras por el simple hecho de que si les toca a tus compañeros no podrías perdonártelo. En ambos casos la predicción cumple la misma función. Tranquilizarte. Te hace sentir que estás haciendo algo, que no estás a merced de la incertidumbre. Pero aquí está la clave. Buscar predicciones no es una estrategia de inversión. Es una respuesta emocional al miedo, a la ansiedad y a la necesidad de control. Es una estrategia de supervivencia psicológica, no una forma racional y eficiente de gestionar tu dinero. Y ahora vamos a bajar todo esto que hemos hablado a la realidad del mercado, porque aquí está el verdadero motivo por qué las predicciones fallen tanto. No es que los expertos sean tontos o no tengan suficiente información, ni mucho menos. El problema es que el mercado financiero es un sistema complejo y adaptativo. Bueno, ¿y esto qué significa, no? Traducido al cristiano. Pues que en el mercado interactúan millones de personas, empresas, gobiernos y decisiones al mismo tiempo. Y lo que ocurre en el conjunto no se puede prever simplemente sumando comportamientos individuales. Todo está interconectado. Además, hay algo más importante todavía. Cada predicción que se hace cambia el propio mercado, es decir, que le afecta directamente. Cuando un gran banco anuncia que viene una caída, muchos inversores reaccionan, el mercado se anticipa, ya sea para bien o para mal. Algunos venden, otros se cubren y otros esperan. Y esas decisiones afectan a los precios alterando el resultado final. Es como un bucle constante de acción-reacción. Por eso el mercado no se comporta como una máquina predecible, sino más bien como un camino lleno de giros inesperados donde lo que pasa mañana no depende necesariamente de lo que pasó ayer. Y aquí tenemos que pararnos y reflexionar. Si las predicciones funcionaran de verdad, el mercado dejaría de ser eficiente. Los expertos que acertaran de forma consistente serían inmensamente ricos en muy poco tiempo. Y desde luego, no estarían vendiendo informes ni apareciendo cada semana en televisión. Piénsalo un segundo. El simple hecho de que sigan vendiendo predicciones es, probablemente, la prueba más clara de que no funcionan como te gustaría creer. Si hay un caso que retrata perfectamente lo poco fiables que son las predicciones financieras,
es lo que ocurrió en 2023 con el S&P 500. A finales del 22, el ambiente en Wall Street era claramente pesimista. Subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, miedo a una recesión. Beneficios empresariales a la baja, y el relato aquí era muy claro: esto no pinta nada bien. Y en ese contexto, los grandes bancos y firmas de análisis lanzaron sus pronósticos para el cierre del 2023. Pronósticos muy trabajados, con modelos sofisticados, escenarios detallados y presentaciones impecables. Pero había un problema de fondo: estaban profundamente condicionados por el miedo del momento. Por ejemplo, JP Morgan veía el índice alrededor de los 4.200 puntos, tras una caída inicial y una recuperación posterior. En cambio, Morgan Stanley era todavía más prudente: un mercado prácticamente plano, lateral, alrededor de los 3.840 puntos, anticipando una fuerte caída de beneficios y recesión. Por otra parte, Jefferies también esperaba un escenario complicado, con crecimiento negativo de beneficios. Goldman Sachs situaba la previsión cerca de los 4.000 puntos, con crecimiento plano o ligeramente negativo. Y aquí el consenso era claro: cautela, miedo y pocas alegrías. Entonces viene la pregunta clave: ¿qué habría hecho un inversor que tomara decisiones basándose en estas predicciones? Lo más probable es que hubiera reducido el riesgo, que hubiera pasado de renta variable a renta fija, que hubiera esperado mejores momentos, o directamente que se hubiera quedado fuera del mercado. Y esto es lo que hace realmente peligrosas las predicciones. No es que fallen en un número concreto, es que condicionan decisiones reales con consecuencias reales. Porque cuando te sales esperando el momento perfecto, el mercado no te espera. Ahora te cuento qué pasó en realidad. ¿Y por qué el mercado volvió a recordarte algo muy incómodo pero útil? No sigue guiones prescritos. La bola de cristal no la tiene nadie, no existe. Y ojo, estas previsiones no salían de un foro cualquiera. Eran una recopilación de los principales pronósticos de Wall Street a finales del año 2022. La mayoría de estrategas se movían en una horquilla muy clara, entre 4.000 y 4.200 puntos para el S&P 500 a cierre del 23. Esto, traducido en lenguaje normal, se esperaba un año plano o, con suerte, una subida muy ligera. Nada especialmente emocionante, mucha prudencia y mucho mejor esperar. Pero ¿qué ocurrió realmente a final del 2023? El 31 de diciembre del 23, el S&P 500 cerró en 4.769 puntos. Esto supone una rentabilidad aproximada del 24% en un año. La diferencia entre lo que esperaba la mayoría de expertos, en torno a 4.200 puntos, y lo que ocurrió de verdad fue de casi 600 puntos. Algunas previsiones, como la de un mercado plano, quedaron directamente fuera de juego. Y ahora, para ser justos, hubo una excepción notable: Fundstrat, con su estratega Tom Lee, que predijo 4.750 puntos, tuvo un acierto casi perfecto. Pero este acierto no valida el punto de predicción, sino que lo convierte en un juego de azar. Si el acierto fuera replicable, todos seguiríamos a Tom Lee. Pero la realidad es que el acierto de uno no solo anula el error de la mayoría. Y aquí viene lo realmente importante: no es que se equivocaran por poco, es que el sentimiento generalizado de los profesionales fue justo el contrario de lo que terminó ocurriendo. La mayoría esperaban recesión, la mayoría esperaban problemas, y el mercado tuvo uno de sus mejores años de la última década. No tiene sentido. Si hubieras tomado decisiones basándote en ese consenso, habrías perdido una de las mayores subidas recientes. Y este es el verdadero coste de las predicciones. No fallan solo en el número, fallan en lo que realmente importa. Te sacan del mercado cuando no deberían. Vamos con otro ejemplo que merece la pena recordar, porque aquí las emociones jugaron a máxima intensidad. Otro caso muy potente de lo poco útiles que son las predicciones lo encontramos en el MSCI World, el índice que recoge a las grandes y medianas empresas de los principales países desarrollados. Es uno de los mejores termómetros de la inversión a nivel global. Nos trasladamos a marzo de 2020, estalla la pandemia. El mundo se para y los mercados entran en pánico absoluto. En cuestión de semanas, el MSCI World sufrió una caída brutal, con un desplome cercano al 26% en apenas un mes. Fue una caída en picado. Todo iba muy rápido, demasiado rápido para poder pensar con calma. Y encima la población estaba confinada en casa consumiendo internet 24/7. ¿Qué podía pasar? Pues que en esa situación las predicciones se volvieron aún más apocalípticas. Se hablaba de una depresión económica comparable a la de 1929, del colapso del sistema financiero global y de años y años de mercados bajistas. Literalmente, mucha gente pensaba que el mundo, tal y como lo recordaban, iba a desaparecer. Y como es normal, el miedo se apoderó de todo. Cuando digo todo, es todo. Y aquí es donde la aversión a la pérdida hizo verdaderos estragos. Muchísimos inversores vendieron en ese momento. Y no en cualquier momento, sino en el peor punto posible. Convencidos de que aquello no tenía suelo, de que el mercado se iba a cero, que seguiría bajando y bajando sin fin. Y por tanto, pensaban que lo sensato era salir
antes de que fuera demasiado tarde. Las predicciones reforzaban exactamente esa idea, no aportaban claridad, aportaban justificación emocional para hacer lo que el miedo ya estaba pidiendo, y lo estaba pidiendo a gritos: vender y huir. Y como ya has visto en el ejemplo anterior, cuando las decisiones se toman desde el pánico colectivo, rara vez salen bien. Porque el mercado no entiende de titulares, pero tus emociones sí. Y ahora fíjate en lo que ocurrió después. A pesar del desplome histórico de marzo, la capacidad de recuperación del mercado global fue sinceramente sorprendente. Y no fue magia ni suerte. Los bancos centrales actuaron con una rapidez nunca vista antes. Inyectaron liquidez, bajaron los tipos de interés, activaron programas de estímulo y dejaron un mensaje muy claro: el sistema no se iba a dejar caer. Al mismo tiempo, las empresas hicieron algo que muchas veces se subestima: supieron adaptarse. Cambiaron modelos de negocio, aceleraron la digitalización, ajustaron costes, se instauró el teletrabajo como dogma y también buscaron nuevas formas de seguir operando en un entorno completamente desconocido. Y mientras los titulares seguían hablando de miedo, colapso y desastre, el mercado empezó a mirar más allá del corto plazo. Empezó a descontar no solo el problema inmediato, sino la capacidad de recuperación futura. Poco a poco, casi en silencio, el mercado hizo lo que suele hacer cuando se le da tiempo y no se le interrumpe con decisiones impulsivas. Empezó a recuperarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque los mercados no reaccionan solo al presente, reaccionan sobre todo a las expectativas de largo plazo. Y ahí es donde muchos inversores ya se habían quedado fuera, atrapados por el miedo justo cuando el camino empezaba a ser interesante. El MSCI World, medido en dólares y con los dividendos reinvertidos, cerró el año 2020 con una rentabilidad aproximada en torno al 16,5%. Piénsalo un momento. Un año marcado por una pandemia mundial, confinamientos, miedo, incertidumbre absoluta, y aún así, el mercado global terminó en positivo. Aquí el aprendizaje fue muy claro. Incluso ante un evento totalmente imprevisible, un auténtico cisne negro, el mercado demostró que tiene una enorme capacidad de adaptación y que a largo plazo mantiene una tendencia alcista. ¿Quién salió perdiendo? Es la pregunta. El mercado no. Salieron perdiendo todas aquellas personas que se dejaron arrastrar por las predicciones catastrofistas de marzo. Vendieron en pleno pánico, consolidando pérdidas y se quedaron fuera de una recuperación que les habría dado más de un 16% en ese mismo año. Y este patrón se repite una y otra vez. Las predicciones alimentan el miedo justo cuando más calma hace falta. Y si juntas todas estas piezas, el mensaje se repite una y otra vez. La obsesión por las predicciones nace de impulsos emocionales muy humanos. La ilusión de control, el sesgo de confirmación. Y la realidad del mercado nos demuestra que incluso con toda esta información y los mejores modelos, los expertos se equivocan constantemente. Lo hemos visto con el S&P 500 en 2023, con el MSCI World en 2020, y aquí entonces la pregunta lógica sería: si las predicciones no funcionan, ¿qué es lo único que de verdad necesitas para poder invertir bien? Y aquí viene la respuesta, que es mucho menos espectacular de lo que venden los titulares, pero infinitamente más útil. La única predicción que realmente importa es esta: a largo plazo, el capitalismo y la innovación humana siguen empujando el crecimiento económico. No es una predicción sobre si el mercado estará el año que viene en 5.000 o 6.000 puntos. No habla de qué pasará el mes que viene ni de la próxima reunión de un banco central. Habla de algo mucho más profundo, de cómo funciona el sistema económico global, de la capacidad de las empresas para poder adaptarse y crear valor con el paso del tiempo. Y cuando entiendes todo esto, dejas de perseguir el ruido. Ya te dan igual los titulares y empiezas a tomar decisiones pensando en el futuro, no en el próximo titular. Como asesor financiero te digo algo muy claro: mi trabajo no es adivinar el futuro por ti. Si fuera posible hacerlo, créeme, no gestionaría patrimonio de mis clientes y tú no estarías viendo este vídeo. Mi trabajo es ayudarte a gestionar el riesgo para poder tomar decisiones coherentes y construir una estrategia que tenga sentido para tu vida, no para el próximo titular. Y desde esa experiencia hay 3 cosas que siempre pongo encima de la mesa porque son lo que de verdad marcan la diferencia y además sí están bajo tu control. La primera sería tu tasa de ahorro real. No hay una estrategia brillante que compense una falta de constancia. Cuánto dinero eres capaz de poner a trabajar de forma constante y regular pesa mucho más que intentar rascar unas décimas de rentabilidad a corto plazo. En este sentido, el mejor consejo es ahorrar nada más cobres la nómina. De lo contrario, por muchos Excels que hayas rellenado, nunca terminarás de consolidar el hábito del ahorro, la automatización. La segunda sería la diversificación. Y aquí un matiz clave: invertir en el S&P 500 o en el MSCI World no es diversificar de verdad, aunque sea un buen punto de partida. Cuando inviertes en los índices amplios no estás intentando acertar
qué empresa lo hará mejor ni qué experto tendrá razón. Eso es algo positivo. Pero siguen siendo renta variable y comparten muchos riesgos. La verdadera diversificación va más allá de elegir un índice grande. Consiste en combinar activos y estrategias para que tu patrimonio no dependa solo de una cosa. Y la tercera es el horizonte temporal. Aquí es donde más errores veo. Cuando una inversión está pensada a 10, 20 o 30 años vista, una caída del 20%, una crisis o una predicción fallida no son una amenaza, son parte del camino. El problema no es la volatilidad, es no tener claro el plazo que te permita tomar decisiones con fundamento. Cuando trabajamos bien estos tres pilares, las predicciones pierden su poder. Ya no tienen sentido. Y ahí es donde empieza la tranquilidad financiera de verdad. Porque invertir no va de acertar qué va a ocurrir mañana. Va de construir hoy una estrategia que te permita dormir tranquilo pase lo que pase. Vamos a rematarlo con una idea que como asesor repito más de lo que me gustaría, pero que sigue siendo muy necesaria. Si hay algo que la experiencia y los datos dejan claro, es esto. El tiempo que mantenemos nuestras inversiones en el mercado es infinitamente más importante que intentar adivinar el mejor momento para entrar o salir. La obsesión por el timing suena sofisticada, pero en la práctica suele ser una fuente constante de errores, estrés y decisiones muy impulsivas. De hecho, ya lo dijo el inversor Peter Lynch, se ha perdido más dinero intentando anticipar esas correcciones del mercado para protegerse de ellas que en las propias correcciones. Por eso siempre digo lo mismo, deja de buscar la bola de cristal. Deja de seguir a gurús que necesitan contarte una historia dramática para poder captar tu atención y así monetizar y ganar dinero. Si alguien supiera de verdad lo que va a pasar, no necesitaría convencerte de nada. Lo que sí funciona, aunque suene atópico, es una estrategia activa, diversificada y pensada para el largo plazo. ¿Qué ocurre? Que es muy aburrida, no genera titulares ni adrenalina, pero es la única que ha demostrado una y otra vez ser consistente a lo largo de la historia. Y aquí está la paradoja. Lo que más tranquilidad te da a largo plazo suele ser justo lo que menos emoción genera en el corto. Bueno, y antes de terminar con el vídeo, quiero darte un impulso extra para que puedas empezar a tomar acción desde hoy mismo. He preparado un informe financiero totalmente gratuito, una herramienta práctica para que puedas tener mayor control sobre tus finanzas, entender tu punto de partida y sobre todo empezar a tomar decisiones con una mayor claridad. Es el mismo tipo de documento que utilizo en mis primeras reuniones con clientes, así que te aseguro que sirve de ayuda. Lo podrás descargar directamente desde el comentario fijado que voy a dejar en el vídeo. Sí que es cierto que te va a pedir nombre, email y teléfono. ¿Por qué? Porque antes o después te voy a llamar para darte la oportunidad de hacer una reunión uno a uno y entender tu situación. Esta es mi forma de poder ayudarte a dar ese primer paso con algo muy concreto, útil y pensado para ti. Porque mejorar tus finanzas no empieza mañana, tiene que empezar ahora. Y así, cuando estés listo, ya tendrás los deberes hechos. Nos vemos en el próximo vídeo.